Buen día, soy el alumno Tristan Campos López del quinto semestre de la carrera Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario de la Costa. Hoy les vengo a presentar las alteraciones del calcio por parte de la materia clínica quirúrgica impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Bien, como introducción general al calcio tenemos que el 99% del calcio está repartido en los huesos. Luego, el 1% restante está dividido entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Una disculpa. El líquido extracelular le corresponde de este 1% de 0,1 a 0,2%. Este está dividido a su vez en tres partes. El 50%, que es el más importante y el de mayor concentración, es el calcio ionizado, que es encargado de mantener las funciones corporales. Como un ejemplo tenemos a la función neuromuscular. Bien. El 40% está enlazado a proteínas, como ejemplo tenemos a la albúmina. Y su forma enlazada a proteínas es necesaria para mantener su transporte seguro y así que no interactúe con tejidos que no debería de interactuar, manteniéndolo así de una forma inactivada, ¿sí? Al calcio, ¿no? También sirve como una reserva dinámica cuando disminuyen los niveles de calcio, pues de aquí se agarra, ¿no? Y también ayuda a mantener protegido al calcio, como de transportarlo, también ayuda a mantenerlo protegido de los cambios del medio, como el pH, ¿no? Y bien, al 10% le corresponde a la unión a complejos. En este caso tenemos como ejemplo a citratos, sulfatos y fosfatos. Y bueno, esta unión ayuda a que el calcio se mantenga soluble en el medio y no se empiece a acumular en los tejidos. Y bien, también ayuda a facilitar su transporte durante el metabolismo y sirve como un reservorio rápido para el calcio. Igual, si disminuyen los niveles, pues de aquí se agarra, pero mucho más rápido. Y también pues previene, ayuda, mejor dicho, a mantener los niveles normales del calcio por manteniéndolos secuestrado, entonces no hay aumentos de la concentración de calcio ni nada parecido. Y bien, en cuanto a las funciones, tenemos que es esencial para la vía intrínseca de la coagulación de la sangre, proporciona la estructura fundamental y fortalecimiento a los huesos, ayuda a la señalización celular y secreción hormonal, ayuda a la contractilidad y ritmicidad del marcapasos del corazón y ayuda a la contractilidad del músculo esquelético. También ayuda a la señalización neural. Y bien, a la regulación, tenemos ya ahora sí a la regulación del calcio. Tenemos de dos sopas. En el caso de que haya un ligero descenso de los niveles de calcio y en un caso de que haya un ligero ascenso o un ligero aumento en los niveles del calcio. En su pantalla de mano derecha tenemos en el caso de un ligero descenso en los niveles de calcio y a su mano izquierda tenemos en el caso de que haya un ligero aumento en los niveles de calcio. Pasando en el caso de que haya un ligero descenso en los niveles de calcio, tenemos que este descenso propio del calcio, de los niveles de calcio, es detectado por las glándulas paratiroides, que en el dibujo de paratiroides son las bolitas amarillas. Entonces, este ligero descenso es detectado por estas glándulas, lo que da resultado como a un aumento de la secreción de la hormona paratiroidea. Este aumento de la secreción de la glándula paratiroidea llega a los riñones, ¿no? Entonces, esta hormona de la paratiroides llega al riñón y estimula la conversión ahí de la vitamina D a su forma activa, que es el 1,25 dihidroxivitamina D o calcitriol, ¿no? Para los compas. Entonces, el calcitriol a nivel del riñón ayuda a disminuir rápidamente la excreción urinaria de calcio con con el consecuente aumento de la excreción urinaria del fósforo. Entonces también, ya pasando al nivel del hueso, tenemos que el aumento de la hormona paratiroidea
ayuda a la reabsorción ósea por medio de los osteoclastos, liberando así al mineral óseo. El mineral óseo está compuesto por calcio y fosfato. Una disculpa, ando medio enfermo, como lo pudieron notar. Entonces, bien, ya pasando a lo que es nivel intestinal, el calcitriol desencadena también el aumento de la absorción del calcio. Y bueno, ya que gracias a todo esto, eh, aumentan los niveles de calcio, se normalizan y una vez que están normalizados, pues se deja de producir a cantidades altas de la hormona parotidiana y pues se detiene esta regulación, ¿no? de los niveles de calcio. Ahora ya pasando a qué sucedería en un aumento de las concentraciones de calcio. Bien, este aumento estimula la producción y secreción de la hormona péptica o la calcitonina para las copas. Entonces, esta calcitonina es producida por la glándula tiroides y la calcitonina a su vez inhibe la secreción de la hormona paratiroidea. Entonces, al haber una menor concentración de la hormona paratiroidea, tenemos una disminución de la reabsorción de calcio a nivel de los riñones, como a nivel de los huesos, a nivel óseo, y también tenemos una disminución de la absorción del calcio a nivel intestinal. Esta disminución de la retención del calcio hace que pues vaya disminuyendo, ¿no? Las concentraciones del calcio y al disminuir y al estabilizarse pues hay una abolición de la secreción de la hormona péptica o calcitonina para los compas. Bien, ya pasando a concentraciones del calcio, tenemos que el calcio total equivale a 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro y en este caso la albúmina puede alterar pues, las concentraciones, ¿no? En el caso ionizado tenemos de 4.5 a 5.6 miligramos por decilitro, que este puede verse alterado, perdón, por los cambios en el pH y el calcio urinario tenemos la presencia de 200 miligramos cada 24 horas. En la fórmula del calcio corregido tenemos que los valores deben ser lo más reciente posible. Una vez que tengamos los valores, vamos a agarrar los valores del calcio y la albúmina. Vamos a empezar del lado de la albúmina. Le vamos a restar 4 a las concentraciones de la albúmina que tengamos. El resultado lo vamos a multiplicar por 0.8 y a su vez el resultado lo vamos a sumar al calcio y así pues vamos a obtener el resultado del calcio corregido del paciente. Y bien, la hipercalemia, ya pasando a las alteraciones como tal. La hipercalcemia, hipercalcemia, se puede definir como una concentración mayor a 10.5 miligramos por decilitro no pasó, y se clasifica de tres formas. Tenemos la grave, que es a una mayor concentración a 14 miligramos por decilitro, la moderada que va de 12.1 a 14 miligramos por decilitro y la leve, que es de 10.5 a 12 miligramos por decilitro. En cuanto a la etiología de la hipercalcemia, tenemos a un aumento de la absorción intestinal que puede deberse a una excesiva vitamina D que nos lleva a una toxicidad exógena, un calcio excesivo en la dieta o al síndrome de leche y alcalinos. El aumento en la reabsorción ósea. Bueno, regresándome un poquito en cuanto al incremento de la absorción intestinal, hablando sobre el síndrome de leche y alcalinos, pues históricamente estaba asociado a la combinación de leche y bicarbonato para la presencia de úlceras, ¿no? Esofágicas o en el intestino, pero hoy en día está relacionada principalmente a la ingesta excesiva de lo que son los suplementos de carbonato de calcio
para tratar lo que es la osteoporosis y la dispepsia. Entonces, ya, ahora sí, continuando, en el aumento de la reabsorción ósea tenemos a una mayor concentración de la hormona paratiroidea, como lo vimos anteriormente en la regulación ósea, en la regulación para el calcio, perdón, pues el aumento de la concentración de la hormona paratiroidea pues aumenta la reabsorción ósea y la actividad de los osteoclastos, ¿no? Para justamente esta función, ¿no? La reabsorción de calcio. También tenemos a las neoplasias malignas o a una inmovilización prolongada. Ya pasando a lo que está mediado por la secreción de la paratiroides, tenemos al hiperparatiroidismo primario, que como ejemplo tenemos a la producción pues, propia, ¿no? de la glándula paratiroides, la hiperparatiroidismo secundaria, tenemos como ejemplo la insuficiencia renal crónica, a la hiperparatiroidismo terciario, tenemos como ejemplo a neoplasias malignas. Las que no están mediadas por la hormona paratiroidea, tenemos a una producción similar de una proteína, una producción de una proteína similar a la hormona paratiroidea. También tenemos a una asociación a malignidades o cáncer y a una producción extrarrenal de la vitamina D, que ya vimos que a nivel renal sucede esta activación de la vitamina D. Entonces, las que no están mediadas por la hormona paratiroidea, pues no suceden aquí en el riñón, sino en otras partes del cuerpo, ¿no? También tenemos a la eliminación reducida, que sucede por dos medicamentos, los diuréticos de tiacida o los diuréticos tiacídicos y la terapia por carbonato de litio. En enfermedades granulomatosas tenemos a la tuberculosis, a la enfermedad de Hansen, a la criptococosis y a la histoplasmosis como a la sarcoidosis. Ahora sí, regresando a los medicamentos, ya les había mencionado anteriormente dos, que es el carbonato de litio, perdón, y los diuréticos tiacídicos. Tenemos también a su vez la aminofidina, la tamoxifeno, la vitamina A y la vitamina D y los antiácidos. También tenemos a enfermedades endocrinológicas, tenemos a la hiperparatiroidismo, al feocromocitoma y a la insuficiencia suprarrenal. Genéticamente tenemos la hipercalcemia hipocalciuria familiar, que es heredada. Y bien, a las manifestaciones clínicas tenemos como una manifestación a la capacidad deteriorada para concentrar orina y exposición de los riñones a una mayor concentración de calcio, que esto nos puede llevar a una poliuria o aumento del volumen miccional, a una polidipsia, que es un aumento excesivo de la sed, que nos lleva a tomar hasta 3 4 litros de agua en un solo rato, a dolor en los flancos, a signos de insuficiencia renal aguda o crónica y a signos de presencia de cálculos renales. A nivel gastrointestinal, como manifestaciones tenemos a la anorexia, a los náuseas, vómito o constipación o estreñimiento, constipación o estreñimiento, pues es prácticamente lo mismo. A manifestaciones neuromusculares, que tenemos la presencia de debilidad muscular y atrofia, tenemos también ataxia e hipotonía muscular. En esqueléticas tenemos a la osteopenia, que prácticamente es un adelgazamiento del hueso, a la osteoporosis, también en cuanto a las esqueléticas. En el sistema nervioso central tenemos el letargo, los cambios en la personalidad y en la conducta y el estupor y coma. En cuanto a manifestaciones clínicas a nivel cardíaca, aquí les puse ejemplos de cómo se vería en un electrocardiograma estas manifestaciones. Tenemos un acortamiento del intervalo QT, un bloqueo atrioventricular y una prolongación del intervalo PR, así también como podemos tener tanto la presencia de bradicardia o taquicardia. Perdón. En cuanto al diagnóstico, tenemos pues una hipercalcemia, ¿no? Que es una concentración mayor de 10.5 miligramos por decilitro. Ya, ya no importa si es leve, grave o moderada, ¿no? Tenemos la presencia de hipercalcemia, entonces vamos a medir
la producción de la hormona paratiroidea. En el caso de que nos salga en niveles altos o normales, entonces vamos a valorar por medio de una fórmula la excreción de calcio, que tenemos el URCA, que es el calcio en orina, por este calcio en orina se va a multiplicar por creatinina en suero o SRCR, y este resultado se va a dividir en CERCA o calcio en suero multiplicado por creatinina en orina nuevamente. Bueno, no, nuevamente no, creatinina en orina. Entonces, según lo que nos dé, si nos da un resultado menor a 0,1, tenemos como la etiología un hiperparatioidismo primario o una hipercalcemia como tal. Si nos da un resultado mayor a 0,1, tenemos un hiperparatioidismo primario y o terciario. Sí, ya regresándonos más arriba, si al medir esta concentración de la hormona paratiroidea nos da niveles bajos, entonces vamos a medir lo que es la 25 hidroxivitamina D. Si nos da niveles normales de 25 hidroxivitamina D, vamos a medir la 1,25 dihidroxivitamina D. Si los niveles del calcitriol para los compas es normal, tenemos una presencia de hipercalcemia maligna. Si el calcitriol, los compas, sale alta, tenemos enfermedades granulomatosas o linfomas como causa de esta hipercalcemia. Si, regresando más arriba, si al medir la 25 hidroxivitamina D sale alto, tenemos como origen a una intoxicación por vitamina D. Y bien, para el tratamiento de la hipercalcemia tenemos a la hidratación. En esta se administra una solución salina al 0,9% por vía intravenosa. Se comienza con 1 a 2 litros, ya terminado este 1 o 2 litros, se pasa a una infusión de 200 a 300 mililitros por hora. Cuando tenemos una clasificación de moderada a grave, en esta misma solución salina se le van a añadir bisfosfonatos, ya sea el pamidronato o el ácido zoledrónico. Tenemos también en cuanto a la calcitonina, este es usado cuando se necesita disminuir los niveles rápido. Esta se administra por vía intramuscular o subcutánea a una dosis de 4 unidades por kilogramo cada 12 horas. Incluso hasta 6 si no tenemos una respuesta satisfactoria. Pero hay que usarlo con mucho cuidado ya que tenemos el riesgo de producir una taquifilaxia. También podemos usar para tratar la hipercalcemia, tenemos a los corticosteroides. Este se limita su uso solamente a la hipercalcemia relacionada a malignidades o cáncer. Esta se usa de 200 a 300 miligramos de hidrocortisona al día o 40 a 60 miligramos de prednisona al día durante 3 a 5 días. Bien, ya terminando con la hipercalcemia, pasamos a la hipocalcemia. Esta se puede definir como una concentración menor a 8,5 miligramos por decilitro. Esta se puede presentar en muchas formas de enfermedades graves, o sea, no relacionadas tanto a la propia paratiroides. Y bueno, también está muy presente en el 70% de los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Bien, en la etiología de la hipercalcemia tenemos a una incapacidad de mover el calcio desde los depósitos de los huesos. Como vimos, para la regularización del calcio es importante, o uno de los pasos, mejor dicho, para regularizar las concentraciones del calcio, agarramos pues el mineral óseo, ¿no? Que está pues en los huesos. También tenemos como etiología un mayor enlace con proteínas o por quelación y, y tenemos al secuestro del tejido liso del calcio, ¿no? En cuanto a deficiencias por vitamina D, me disculpa, tenemos debido a una baja exposición a la luz ultravioleta, a una mala absorción de la vitamina D, a una baja ingesta dietética
de la vitamina D o a concentraciones elevadas de la vitamina D. En el caso de tener un hipoparatiroidismo que nos lleva a una hipocalcemia, tenemos al hipoparatiroidismo quirúrgico, que es la extracción de estas glándulas. Más adelante les voy a hablar un poquito sobre esto. La tenemos también como etiología autoinmune, metabólica o maligna. Tenemos a la hipomagnesemia, al hipoparatiroidismo genético, a enfermedades infiltrativas o a la resistencia a la hormona paratiroides o a un pseudo hipoparatiroidismo. También tenemos como una etiología a la enfermedad renal crónica, que esto nos lleva a una hiperfosfatemia. Como vimos, hay como una relación en si calcio entra, fósforo sale, ¿no? Entonces, si fósforo entra, calcio tiene que salir. Y en cuanto a medicamentos, tenemos diuréticos de asa, suplementación de fosfato y magnesio, el ácido tetracético, perdón, parece trabalenguas, bifosfonatos, calcitonina o el denosumab. En otras etiologías tenemos la rhabdomiólisis, el síndrome de lisis tumoral, la pancreatitis aguda, la metástasis osteoblástica o el síndrome de hueso hambriento, que está, si no me recuerdo, ya sea por la extracción de la tiroides, debido principalmente por la extracción de la tiroides. Al extraerla, pues no hay como esta constante administración de calcio a los huesos o este intercambio, entonces pues parece que hay como un cortocircuito y el hueso empieza a absorber y absorber a grandes cantidades el calcio, provocando una hipocalcemia a nivel sistémico, ¿no? Y bien, en cuanto a manifestaciones clínicas, tenemos a las neuromusculares, que puede provocar parestesias, que son sensaciones de aturdimiento y hormigueo en las extremidades, en dedos, calambres de los músculos esqueléticos, a espasmos y calambres abdominales, a reflejos hiperactivos, que pues no es más que si quieres mover un dedo o algo, pues lo haces muy exagerado, ¿no? Tenemos el signo de Chopsticks, vamos a golpear lo que es el nervio facial delantito de la oreja y pues al hacer el golpe va a haber como una retracción tanto del párpado como de la boca hacia el golpe, ¿no? Sería como algo así. Y el signo de Trousseau es pues prácticamente con un esfingomómetro. Vamos a insuflarlo y pues va a haber como una retracción del brazo haciendo pues un movimiento algo similar de así, ¿no? Tenemos tetania y espasmos laringios. En cuanto a cardiovasculares, tenemos hipotensión, signos de insuficiencia cardíaca, insensibilidad a fármacos que actúan pues mediante a los mecanismos mediados por el calcio. A nivel esquelético tenemos la osteomalacia y al dolor de huesos, deformidades y fracturas. Y bien, regresando un poquito a las cardiovasculares, tenemos la presencia de una prolongación del intervalo QT que nos puede predisponer a presentar arritmias ventriculares. En cuanto al tratamiento, tenemos la hidratación para la hipocalcemia aguda. Esta pues es una administración de una infusión intravenosa de calcio, ya sea con gluconato de calcio o cloruro de calcio. Pues esto se administra con tetania y síntomas agudos de la hipocalcemia, ¿no? En cuanto al tratamiento para hipocalcemia crónica, este se recomienda darle al paciente alimentos ricos en calcio, perdón, ya sea también, además de los alimentos, se pueden dar suplementos. Y bueno, también tenemos a la administración oral de complementos de calcio, como sales de bicarbonato, gluconato o lactato, y a la administración de la forma activa de la vitamina D, el calcitriol, en pacientes con daños a los mecanismos del hígado y de los riñones, como a su vez también tenemos a las inyecciones subcutáneas de la hormona paratiroidea sintética. Y bien, como les había comentado, vamos a hablar del hipoparatiroidismo postoperatorio. Este
Sí es un problema, un poquito, al momento de realizar una tiroidectomía. Usualmente, pues como las glándulas paratiroides son chiquitas, no se logran visualizar bien al momento de extraerlas. En el caso de que se logre visualizar, pues son, eh, sí, 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 no son muy difíciles de ver, pero sí son fáciles, ¿no? A su vez, todo depende del cirujano que realice esta operación. Si es muy experimentado, pues sí podrá lograr lo que es salvar las glándulas paratiroides, pero bueno, solamente sucede en el 3 o menor por ciento de las operaciones. Y bueno, las manifestaciones de la hipocalcemia se pueden presentar de 24 a 48 horas después de la extracción de las glándulas paratiroides. Y bueno, puede presentarse una paratiroidectomía subtotal o total. Como le digo, puede o extraer todas las glándulas paratiroides accidentalmente o alcanzar a salvar una que otra. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y espero